¿Cuántas veces te has sentido completamente sin fuerzas, como si estuvieras caminando por un desierto interno, rodeado solo por los escombros de tus propios sueños? Si es así, debes saber que no estás solo y que hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos no es solo un relato antiguo, es un retrato vívido de lo que Dios todavía quiere hacer en tu vida hoy. Imagina ver la muerte siendo revertida ante tus ojos, la imposibilidad siendo rasgada en nombre de la fe y la restauración. En este contenido, vamos a explorar cómo esta visión impresionante revela un proceso de Dios capaz de traer nueva vida a las áreas más secas y olvidadas de tu existencia. Prepárate para descubrir lecciones que van a desafiar la lógica, reavivar la esperanza e invitarte a vivir un verdadero avivamiento personal. Lo que parecía definitivo puede, sí, ser reescrito por las manos de un Dios especialista en transformar valles de muerte en campos de vida abundante. ¿Cuántas veces te has sentido completamente sin fuerzas, como si estuvieras caminando por un desierto interno, rodeado solo por los escombros de tus propios sueños? Si es así, debes saber que no estás solo y que hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos no es solo un relato antiguo, es un retrato vívido de lo que Dios todavía quiere hacer en tu vida hoy. Imagina ver la muerte siendo revertida ante tus ojos, la imposibilidad siendo rasgada en nombre de la fe y la restauración. En este contenido, vamos a explorar cómo esta visión impresionante revela un proceso de Dios capaz de traer nueva vida a las áreas más secas y olvidadas de tu existencia. Prepárate para descubrir lecciones que van a desafiar la lógica, reavivar la esperanza e invitarte a vivir un verdadero avivamiento personal. Lo que parecía definitivo puede, sí, ser reescrito por las manos de un Dios especialista en transformar valles de muerte en campos de vida abundante. Imagínate la escena Ezequiel, en medio de un vasto valle de huesos secos, rodeado por silencio y muerte. Nada de vida, nada de esperanza, hasta que lo inesperado sucede. En un abrir y cerrar de ojos divino, los huesos comienzan a moverse, a conectarse. Un milagro se desenvuelve justo delante de los ojos del profeta, que mal podía creer en la transformación que atestiguaba. Es como si Dios dijera: oye, aún no ha terminado. Esta visión de Ezequiel va mucho más allá de un simple espectáculo sobrenatural. El soplo de vida que comienza a llenar los cuerpos en aquel valle es un mensaje poderoso, incluso cuando todo parece acabado. Dios tiene planes de restauración. Allí, en aquel escenario digno de una película épica, nacía la esperanza de que la fe aún podría revivir corazones cansados y sueños olvidados. Un recordatorio de que con Dios no existe punto final. Lo más impresionante es que esta profecía no quedó atrapada en las páginas de la historia antigua. Ella atraviesa generaciones y llega hasta nosotros, picando nuestra alma y preguntando: ¿y tú? ¿Aún crees? Porque vamos a combinar. ¿Quién nunca se sintió en medio de un valle de huesos secos en la vida, no? A veces es justamente en esos momentos que experimentamos el verdadero proceso de Dios, aquel que nos prepara para una nueva vida llena de propósito. Israel estaba en el fondo del pozo, literalmente en el exilio, lejos de casa, de las costumbres, de la seguridad. El pueblo se sentía como hojas secas al viento, sin dirección. La tristeza era tanta que parecía que la identidad espiritual de ellos se había disuelto en el aire. Pero Dios, con su manera llena de sorpresas, ya estaba tramando algo grandioso. En medio de aquella confusión emocional, la promesa de Dios continuaba viva, aunque ellos ni siquiera consiguieran ver eso.
Es interesante notar cómo el corazón humano es rápido para olvidar lo que ya ha vivido con Dios, ¿no? Israel, que antes había visto milagros increíbles, ahora estaba hundido en desánimo. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos así? Una crisis financiera, un problema familiar y listo, creemos que Dios nos abandonó. Pero si Ezequiel aprendió algo en aquel valle de huesos secos, fue que el Espíritu Santo nunca abandona a quien confía en el proceso de Dios, incluso en las fases más difíciles. Aunque el escenario fuera desolador, Dios plantaba semillas invisibles de esperanza. No era solo una cuestión de sacar a Israel del exilio físico, Él quería restaurar la identidad espiritual del pueblo, hacer brotar de nuevo aquel amor y aquella fe que parecían muertos. Y mira, eso no ha cambiado hasta hoy. Cuando todo parece perdido, Dios está trabajando entre bastidores para una restauración que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Imagina la escena: Dios se dirige a Ezequiel y le manda profetizar a un montón de huesos secos esparcidos en el suelo. Convengamos, humanamente hablando, es cosa de locos, ¿no? Pero Ezequiel, lleno de fe y obediencia, no cuestiona. Él simplemente lo hace. Y es ahí donde reside el secreto muchas veces. El proceso de Dios exige que actuemos, incluso cuando todo parece sin sentido. Al final de cuentas, es en ese espacio entre la lógica humana y la confianza total que los milagros más espectaculares suceden. ¿Cuántas veces te has visto en una situación en la que Dios te llamó para hacer algo que parecía absurdo? Pedir perdón a quien te hirió, invertir en un sueño que todo el mundo llamó locura. Pues sí, esta historia de Ezequiel es prácticamente un manual vivo sobre el poder de la obediencia sin reservas. Él muestra que el soplo de vida de Dios solo invade nuestra realidad cuando nos disponemos a hablar, actuar y creer, incluso sin entender todo en el camino. Obedecer sin ver el resultado inmediato es incómodo, lo sabemos, pero recuerda, la promesa de Dios nunca depende de lo que conseguimos ver hoy. Dios pidió a Ezequiel que hablara con huesos secos, y Ezequiel habló. Y fue exactamente eso lo que abrió camino para la transformación. La próxima vez que sientas ese frío en el estómago ante un desafío sin lógica, piensa en Ezequiel y su valle de huesos secos. Tal vez tu mayor milagro esté solo esperando tu coraje de dar el primer paso. Después de que los huesos se juntaron y se formaron cuerpos, parecía que todo estaba resuelto, pero faltaba lo esencial: el soplo de vida. Sin el Espíritu Santo, aquellas estructuras continuaban vacías, sin movimiento. Es como montar un coche sin motor, bonito por fuera, inútil por dentro. Esta parte de la visión muestra que la verdadera transformación no viene solo de arreglar el exterior, ella nace del interior, del toque invisible, pero poderoso, del proceso de Dios actuando donde nadie más ve. A veces, incluso organizamos la vida, casa arreglada, empleo bueno, agenda llena, pero allá dentro algo continúa seco, sin color. Es el famoso todo en su lugar, pero sin vida. ¿Cuántas veces te has sentido completamente sin fuerzas, como si estuvieras caminando por un desierto interno, rodeado solo por los escombros de tus propios sueños? Si es así, debes saber que no estás solo y que hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos no es solo un relato antiguo, es un retrato vívido de lo que Dios todavía quiere hacer en tu vida hoy. Imagina ver la muerte siendo revertida ante tus ojos, la imposibilidad siendo rasgada en nombre de la fe y la restauración. En este contenido vamos a explorar cómo esta visión impresionante revela un proceso de Dios capaz de traer nueva vida a las áreas más secas y olvidadas de tu existencia.
Prepárate para descubrir lecciones que van a desafiar la lógica, reavivar la esperanza e invitarte a vivir un verdadero avivamiento personal. Lo que parecía definitivo puede, sí, ser reescrito por las manos de un Dios especialista en transformar valles de muerte en campos de vida abundante. ¿Cuántas veces te has sentido completamente sin fuerzas, como si estuvieras caminando por un desierto interno, rodeado solo por los escombros de tus propios sueños? Si es así, debes saber que no estás solo y que hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos no es solo un relato antiguo, es un retrato vívido de lo que Dios todavía quiere hacer en tu vida hoy. Imagina ver la muerte siendo revertida ante tus ojos, la imposibilidad siendo rasgada en nombre de la fe y la restauración. En este contenido vamos a explorar cómo esta visión impresionante revela un proceso de Dios capaz de traer nueva vida a las áreas más secas y olvidadas de tu existencia. Prepárate para descubrir lecciones que van a desafiar la lógica, reavivar la esperanza e invitarte a vivir un verdadero avivamiento personal. Lo que parecía definitivo puede, sí, ser reescrito por las manos de un Dios especialista en transformar valles de muerte en campos de vida abundante. Imagínate la escena Ezequiel, en medio de un vasto valle de huesos secos, rodeado por silencio y muerte. Nada de vida, nada de esperanza, hasta que lo inesperado sucede. En un abrir y cerrar de ojos divino, los huesos comienzan a moverse, a conectarse. Un milagro se desenvuelve justo delante de los ojos del profeta, que mal podía creer en la transformación que atestiguaba. Es como si Dios dijera: oye, aún no ha terminado. Esta visión de Ezequiel va mucho más allá de un simple espectáculo sobrenatural. El soplo de vida que comienza a llenar los cuerpos en aquel valle es un mensaje poderoso, incluso cuando todo parece acabado. Dios tiene planes de restauración. Allí, en aquel escenario digno de una película épica, nacía la esperanza de que la fe aún podría revivir corazones cansados y sueños olvidados. Un recordatorio de que con Dios no existe punto final. Lo más impresionante es que esta profecía no quedó atrapada en las páginas de la historia antigua. Ella atraviesa generaciones y llega hasta nosotros, picando nuestra alma y preguntando: ¿y tú? ¿Aún crees? Porque vamos a combinar. ¿Quién nunca se sintió en medio de un valle de huesos secos en la vida, no? A veces es justamente en esos momentos que experimentamos el verdadero proceso de Dios, aquel que nos prepara para una nueva vida llena de propósito. Israel estaba en el fondo del pozo, literalmente en el exilio, lejos de casa, de las costumbres, de la seguridad. El pueblo se sentía como hojas secas al viento, sin dirección. La tristeza era tanta que parecía que la identidad espiritual de ellos se había disuelto en el aire. Pero Dios, con su manera llena de sorpresas, ya estaba tramando algo grandioso. En medio de aquella confusión emocional, la promesa de Dios continuaba viva, aunque ellos ni siquiera consiguieran ver eso. Es interesante notar cómo el corazón humano es rápido para olvidar lo que ya ha vivido con Dios, ¿no? Israel, que antes había visto milagros increíbles, ahora estaba hundido en desánimo. ¿Cuántas veces nosotros también actuamos así? Una crisis financiera, un problema familiar, y listo, creemos que Dios nos abandonó. Pero si Ezequiel aprendió algo en aquel valle de huesos secos, fue que el Espíritu Santo nunca abandona a quien confía en el proceso de Dios, incluso en las fases más difíciles. Aunque el escenario fuera desolador, Dios plantaba semillas invisibles de esperanza. No era solo una cuestión de sacar a Israel del exilio físico, Él quería restaurar la identidad espiritual del pueblo, hacer brotar de nuevo aquel amor y aquella fe que parecían muertos.
Y mira, eso no ha cambiado hasta hoy. Cuando todo parece perdido, Dios está trabajando entre bastidores para una restauración que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Imagina la escena: Dios se dirige a Ezequiel y le manda profetizar a un montón de huesos secos esparcidos en el suelo. Convengamos, humanamente hablando, es cosa de locos, ¿no? Pero Ezequiel, lleno de fe y obediencia, no cuestiona. Él simplemente lo hace. Y es ahí donde reside el secreto muchas veces. El proceso de Dios exige que actuemos, incluso cuando todo parece sin sentido. Al final de cuentas, es en ese espacio entre la lógica humana y la confianza total que los milagros más espectaculares suceden. ¿Cuántas veces te has visto en una situación en la que Dios te llamó para hacer algo que parecía absurdo? Pedir perdón a quien te hirió, invertir en un sueño que todo el mundo llamó locura. Pues sí, esta historia de Ezequiel es prácticamente un manual vivo sobre el poder de la obediencia sin reservas. Él muestra que el soplo de vida de Dios solo invade nuestra realidad cuando nos disponemos a hablar, actuar y creer, incluso sin entender todo en el camino. Obedecer sin ver el resultado inmediato es incómodo, lo sabemos, pero recuerda, la promesa de Dios nunca depende de lo que conseguimos ver hoy. Dios pidió a Ezequiel que hablara con huesos secos, y Ezequiel habló. Y fue exactamente eso lo que abrió camino para la transformación. La próxima vez que sientas ese frío en el estómago ante un desafío sin lógica, piensa en Ezequiel y su valle de huesos secos. Tal vez tu mayor milagro esté solo esperando tu coraje de dar el primer paso. Después de que los huesos se juntaron y se formaron cuerpos, parecía que todo estaba resuelto, pero faltaba lo esencial: el soplo de vida. Sin el Espíritu Santo, aquellas estructuras continuaban vacías, sin movimiento. Es como montar un coche sin motor, bonito por fuera, inútil por dentro. Esta parte de la visión muestra que la verdadera transformación no viene solo de arreglar el exterior, ella nace del interior, del toque invisible, pero poderoso, del proceso de Dios actuando donde nadie más ve. A veces, incluso organizamos la vida: casa arreglada, empleo bueno, agenda llena. Pero allá dentro algo continúa seco, sin color. Es el famoso todo en su lugar, pero sin vida. Es Él quien nos saca del exilio del pecado y nos devuelve nuestra verdadera identidad espiritual. Cuando aceptamos esta renovación espiritual en Cristo, no estamos solo cambiando de fase en la vida, estamos siendo completamente transformados. La fe deja de ser teoría para volverse experiencia diaria, viva y vibrante. El mismo Espíritu Santo que trajo vida al valle es aquel que hoy habita en nosotros, moldeándonos, fortaleciéndonos e impulsándonos para cumplir el propósito divino que Dios soó para cada uno. Y convengamos, vivir con este combustible divino hace toda la diferencia. La visión que Ezequiel presenció era solo una muestra de lo que Dios haría en escala aún mayor a través de Jesús. A cada milagro de restauración que vivimos, reafirmamos esta conexión profunda con Cristo. No estamos solo mejorando nuestra vida antigua, estamos siendo invitados a vivir una nueva vida, fundamentada en esperanza, fe y en la certeza de que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. En el fondo, de eso se trata: confiar y dejarse transformar de dentro para afuera. Llega ese momento en que la visión de Ezequiel se transforma en un llamado personal para mí y para ti. No se trata solo de contemplar el milagro, sino de participar en él. Estamos invitados a confiar en el proceso de Dios, incluso cuando los huesos aún parecen esparcidos en el suelo. Confiar de verdad, de esa manera medio loca que solo la fe explica, es el primer paso para ver el soplo
de vida, actuar y transformar no solo nuestra historia, sino la de quienes nos rodean. Proclamar vida donde todo el mundo solo ve muerte, eso exige valor. Pero es exactamente eso lo que el Espíritu Santo nos capacita para hacer: orar con audacia, declarar con esperanza, incluso cuando todo parece un valle de huesos secos. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de abrir el corazón a la promesa de Dios. Cada palabra de oración es como una semilla plantada en suelo árido, lista para florecer cuando llegue el momento adecuado. Este llamado es más colectivo de lo que imaginamos. Dios quiere traer avivamiento a nuestras familias, iglesias, comunidades, y Él elige hacerlo a través de personas comunes como tú y yo, gente que entiende que la renovación espiritual no es solo para consumo propio, sino para ser esparcida como fuego bueno. Entonces, levantemos la cabeza, inflemos el pecho y seamos instrumentos del propósito divino, porque cuando el soplo de vida comienza a soplar, no hay valle que resista. Después de sumergirnos en esta poderosa visión de Ezequiel, la gran pregunta que queda es: ¿en qué áreas de tu vida necesitas permitir que Dios sople nueva vida? ¿Qué parece hoy imposible, pero que por la fe y la obediencia puede ser restaurado por el Espíritu Santo? ¿No será hora de dejar de ver tus valles como un final de línea y comenzar a verlos como el inicio de un proceso de Dios lleno de promesas? Piensa qué sueños dejaste enterrados, qué relaciones necesitan ser revisitadas con los ojos de la esperanza, cómo tu identidad espiritual puede ser renovada para reflejar el propósito divino que Dios deseó para ti. Tal vez tu mayor milagro esté esperando solo un pequeño paso de confianza. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo contenidos que te inspiren a vivir la plenitud de aquello que Dios preparó, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no pierdes ninguna oportunidad de alimentar tu fe, renovar tu visión y caminar lado a lado con el plan perfecto que Dios tiene para tu vida.